dependiendo de las leyes y reglamentos que existen en los diferentes países, esa información puede durar ahí o toda la vida o un conjunto de años. Y como comentaba, todos los datos que nosotros proveemos son futuras potencialidades de ganancias. Hay otro punto importante con las redes para poder ingresar al Internet. Todas las redes que nos proveen un servicio, entre comillas, gratuito, volviendo al tema, si no pagamos por un servicio, nosotros somos el producto. Hay muchos lugares, parques, instituciones de gobierno, escuelas y todo, que nos proveen un servicio gratuito de Internet a través de conectarnos a una red inalámbrica. Esa conexión que hacemos a esos lugares está proviendo un tráfico que tiene que pasar por fuerzas por los servidores y los equipos de quien nos está proviendo el servicio. Entonces, de algo tienen que generar ganancias y muchas veces esa información es almacenada en ese punto, ¿no? Otra, los dispositivos de almacenamiento. Eh, nosotros normalmente procuramos tener un disco duro externo o un disco duro en la nube o de alguna manera para estar respaldando la información. Bueno, la mayoría, no todos, pero la mayoría lo puede hacer así. Eso también tenemos información confidencial que se almacena en ese lugar. Ahora, sistemas mainframes. Hay instituciones, sobre todo escuelas, que tienen sistemas de análisis de patrones. Y un sistema de análisis de patrones requiere demasiada potencia de procesamiento. Igual, la información que es almacenada, ahorita muchas instituciones y muchas personas tienen demasiada información. Es más, cualquiera de nosotros podría tener gigas y gigas de fotos. O sea, esa es una capacidad que tenemos ahorita porque los dispositivos lo permiten. Pero esa misma información que nosotros estamos almacenando ahí no tiene sentido hasta que lo pasas por sistemas que hacen un análisis de nuestro comportamiento. Las fotos, los mensajes, todo lo que generamos, páginas donde navegamos, aplicaciones que utilizamos, generan esto. Eh, Dispositivos de almacenamiento en cinta. Podría parecer extraño de que en esta etapa del tiempo todavía existen dispositivos en cinta, sin embargo, no hay un método más confiable y de mayor capacidad que las cintas. O en los laboratorios de desarrollo, que ese es un punto muy importante. La mayoría de los desarrollos de software, sobre todo de casas, ¿no? Que no son casas de desarrollo, que no son muy grandes, no tienen una área específica que garantice que ese software cumpla con todos los estándares para poder hacer una liberación con la menor cantidad de vulnerabilidades. Normalmente esos se rigen por prácticas que no se llevan totalmente a cabo y eso genera que existan otros procesos que puedan generar vulnerabilidades. Un punto adicional con esto. Eh, una de las cuestiones que viene en el área de desarrollo de software es que ahorita está de moda que se generen muchas apps o aplicaciones para dispositivos móviles. Aquí viene una cuestión. Hay dos sistemas que rigen la mayoría del mercado. Uno está por la empresa Apple, que es un iOS, ese es el sistema operativo, y el otro provisto por Google, pero que lo utilizan muchos proveedores de dispositivos móviles, como es Android. Ambos son sistemas que se utilizan para diferentes clases de dispositivos. Pero aquí hay una diferencia muy grande. La, para poder usar una aplicación en un dispositivo de Apple, tienes que pasar por un proceso y montarlo en sus propias tiendas, a menos de que tengas hackeado el teléfono o el celular o el dispositivo móvil. Porque por los métodos tradicionales no puedes insertárselo a través de un USB, no puedes descargarlo a través de una página, tiene que ser a través de sus tiendas. En el caso de Android, hay una enorme diferencia. ¿Por qué? Porque el sistema de Android fue generado con la idea de que fuera 100% compatible con muchos fabricantes y que no fuera tan necesario estar ni generando licenciamientos ni otras cosas. Pero esto a su vez ha hecho que esos sistemas pues sean más vulnerables porque no cubren todos los requisitos para tener una garantía que las aplicaciones no contengan fallos que permitan acceso a nuestro dispositivo. Y hablo en un Android, tú puedes poner un software, una app que se le denomina APK, la cual
se puede cargar a través de una página o conectar el dispositivo a través de un USB o a través de sus tiendas. Entonces existen más formas de que puedas ingresar a un dispositivo móvil sin que tengas mucha capacidad para ver cómo lo puedes vulnerar. Ahora, los pilares de la ciberseguridad. Lo mencionamos en la primera sesión. Hay tres pilares que existen en la ciberseguridad. Uno es la confidencialidad, es decir, que la información sea resguardada. Si todos los sistemas que existen, tanto en hardware como en software, cubrieran todos estos pilares, habría, por no decir ningún riesgo, habría un riesgo muy bajo. Entonces, la confidencialidad es que la información que nos pertenece solamente pueda ser accedida por nosotros o por las personas autorizadas. Integridad se refiere a que la información que nosotros tengamos no pueda ser alterada, siempre sea la misma información, aun cuando viaje de un punto a otro. Disponibilidad es que en el momento que nosotros deseemos usar esa información esté lista para que la podamos usar. No solamente la información, estoy hablando también de los dispositivos móviles u otros aparatos. Será un pequeño video que haga una explicación un poco más a detalle de este tema. La ciberseguridad es un campo cada vez más amplio que involucra diferentes niveles de una estructura tecnológica. Incluye desde los servicios y aplicaciones hasta la arquitectura hardware o el sistema operativo, pasando por las bases de datos y los repositorios, las librerías o las comunicaciones. Por este motivo suelen proponerse modelos conceptuales que tengan en cuenta diferentes dominios o aspectos. Cada uno de ellos se estudia por separado para analizar los riesgos, las amenazas, las vulnerabilidades o las contramedidas, entre otras. A menudo se comienza por distinguir entre las distintas características o propiedades que deben garantizarse en un entorno considerado seguro. Parece que todos estamos de acuerdo en considerar tres pilares fundamentales para la seguridad, que son la disponibilidad, la integridad y la confidencialidad. La disponibilidad es siempre que un usuario autorizado quiera tener acceso o utilizar un activo, tenga la posibilidad de hacerlo. La integridad es que los activos no puedan ser alterados o modificados por personas no autorizadas. Y la confidencialidad tiene que ver con la información, almacenada o en tránsito, y se refiere a su privacidad. Solo deben tener acceso a ella, por lo tanto, las personas autorizadas. Pero en muchos casos se añaden otros dos pilares que pueden llegar a ser muy importantes en algunos escenarios. Son el control de acceso y el no repudio. El control de acceso consiste en prevenir el uso no autorizado, del tipo que sea, de un activo o recurso. Y en el no repudio se trata de prevenir que un emisor niegue su participación en una comunicación. Por lo tanto, cuando decimos que la ciberseguridad se encarga de los servicios, mecanismos y políticas que aseguran que el modo de operación de un sistema informático sea seguro, nos referimos, en esencia, a conseguir los niveles adecuados de disponibilidad, integridad, confidencialidad, control de acceso y no repudio. ¿Cuál de ellos es el más importante? ¿En cuál hay que invertir más esfuerzo y recursos? Como podrás imaginarte, depende mucho del contexto. Si trabajamos en el sector financiero o en cualquier ámbito en el que se manejen documentos clasificados, comunicaciones personales, datos sensibles de individuos y empresas o de propiedad intelectual, por poner solo algunos ejemplos, lo esencial será la confidencialidad, la integridad y el control de acceso. No significa que la disponibilidad nos dé igual, pero no será tan crítica. Sin embargo, si trabajamos en la industria, en infraestructuras civiles o militares que sean críticas o en un hospital, probablemente nos preocupen en primer lugar la disponibilidad y la integridad de los procesos, no tanto de la información. Como lo había mencionado, si nosotros nos basamos en el modelo de los tres pilares de la ciberseguridad, se minimizarían los riesgos, pero obviamente eso es casi imposible. O sea, normalmente para poder llegar a un estándar de ese nivel, la cantidad de recursos que necesitarían invertirse serían demasiado grandes. Entonces, siempre tenemos que buscar una manera de minimizarlos y poder de alguna forma controlarlos de acuerdo a nuestras propias prioridades, porque no podemos estar invirtiendo tantos recursos en todas las cosas. Ahora, la seguridad como tal tiene un ciclo. Este ciclo de la seguridad nos permite a nosotros llegar a un punto de evaluación para poder nosotros garantizar
la minimización de los riesgos y que de alguna forma esta información o el uso de la tecnología que tengamos en instituciones o de manera personal siempre esté disponible para que nosotros podamos trabajar. El ciclo de la seguridad informática está basado en estos 4 puntos. El primer punto, cada uno los vamos a tocar a detalle, pero evaluar cuál es nuestra situación actual respecto a la seguridad. Es decir, qué elementos tenemos nosotros internamente, tanto de manera personal o organización o empresa, que nos permitan definir cuál es nuestro nivel de seguridad que tenemos. Obviamente, si es un despacho o si es de manera personal, van a ser diferentes los elementos. No se pueden evaluar todos de la misma manera. Pero sí podemos decir nosotros, por ejemplo, si traemos un dispositivo móvil, ¿qué información tenemos que traer en ese dispositivo móvil para minimizar el riesgo en caso de pérdida? Ese sería un punto muy importante. Ahora, otro, diseñar. Una vez que con nosotros conocemos cuáles nuestros puntos de evaluación, entonces partimos en diseñar una política de seguridad para nosotros mismos o para la organización o la empresa. Posteriormente, una vez diseñada esta estrategia, pasamos a desplegarla o implementarla. ¿Para qué? Para que pueda ser usada. Y con eso partimos otra vez a un punto que es la administración de ese diseño y lleva de nuevo a cuenta a evaluar esa estrategia y es un ciclo perpetuo. O sea, continuamente tenemos que estar haciendo estas evaluaciones. Vamos a ver un video que habla de esta parte. La ciberseguridad clásica se centraba en la prevención, basada casi por completo en la protección del perímetro de la red. Mis activos estaban protegidos dentro del perímetro, lo demás quedaba fuera y no me afectaba. Se pensaba en la fortificación como el modelo natural. Pero hoy en día, este enfoque ya no es posible. La evolución natural de los sistemas y de las redes ha convertido las antiguas fortalezas en algo más parecido a un queso de Gruyère, ya que los nuevos paradigmas como cloud, mobile o SOA han obligado a abrir la fortaleza por muchos puntos diferentes. Pero tenemos que gestionar la ciberseguridad adecuadamente en el contexto que nos ha tocado vivir, lo que nos plantea 2 alternativas. Podemos vivir felices pensando que nunca nos va a pasar nada malo, o por el contrario, vivir completamente paranoicos y preocupados por cada posible amenaza. ¿Y si probamos con una tercera opción? En este MOOC te proponemos preocuparte y ocuparte, gestionando la seguridad en un ciclo continuo. Primero, tienes que identificar qué activos tienes que proteger y de qué, sabiendo cuál es tu punto de partida, es decir, tu nivel de madurez, ya que no es lo mismo trabajar en una pequeña empresa que para el ejército, por ejemplo. Luego, debes centrarte en prevenir posibles problemas. Como al final sabes que alguno tendrás, no existe la seguridad al 100%, tendrás que poner los medios para detectarlos cuanto antes se ocurren, y los mecanismos que te permitan responder adecuadamente a estos problemas. Por último, cuando ocurra un incidente, tienes que ser capaz de recuperar los activos en el mejor estado posible y en el menor tiempo posible, para trabajar con una calidad de servicio adecuada. Y todo esto con un enfoque incremental, proyectos que lleven poco tiempo, que impliquen poco riesgo y que involucren pocos recursos y costes. Hay que ser realistas. A pesar de todo, la ciberseguridad no suele ser una prioridad y hay que plantearse una mejora continua en pequeños pasos o escalones. Bueno, comenzando con el primer punto de la evaluación, como mencionaba, vamos a analizarlos más a profundidad para poder generar una estrategia, ¿no? ¿Qué es lo primero que tenemos nosotros que revisar, ¿no? Es evaluar todos aquellos elementos que nosotros usamos para tanto las labores cotidianas como diversión u otros. Todos aquellos dispositivos, toda aquella información, todo aquello que pueda ser un elemento valioso para que nosotros podamos seguir, ya sea desempeñando nuestras labores o haciendo nuestras actividades. Entonces, la primera parte es buscar una estrategia a través de una metodología que a veces pueden ser cosas muy simples, ¿no? Un listado. Si nosotros manejamos, no sé, 3 equipos, bueno, haces un listado de los 3 equipos. Si utilizamos el Internet de nuestra casa, listas los dispositivos que usamos de Internet, así como los proveedores que nos brindan el acceso a ese Internet.
Si nosotros constantemente hacemos transferencias bancarias, bueno, usamos la aplicación A para hacer la transferencia bancaria. Y así en general, todos aquellos elementos que estamos usando para poder nosotros evaluar qué tanto riesgo representaría. Por ejemplo, si yo evalúo la aplicación del banco que me permite a mí enviar o recibir dinero, y esta aplicación para mí es prioritaria, ¿qué significaría que yo no la tuviera? ¿O qué significaría que estuviera comprometida? Tendríamos que ponerle más seguridad o elementos o evaluar una segunda alternativa para nosotros poder seguir operando. Ahora, lo primero que debemos de ver es cuáles son las debilidades que vamos a tener en esto, ¿no? Primero es determinar el estado de la seguridad en, son dos áreas, tanto la técnica como la no técnica. ¿A qué me refiero con técnica? Nosotros no vamos a poder cambiar el diseño de una aplicación o de una plataforma, porque en realidad eso ya viene desde fábrica. Eso es técnico. Y no técnico es lo que nosotros operamos. Nosotros ingresamos, capturamos un usuario y una contraseña o usamos otros métodos de autentificación. Eso es no técnico. Entonces, nosotros podemos verificar todas aquellas herramientas que utilizamos, qué métodos de seguridad tenemos. Voy a hablar de otro punto, por ejemplo, de un dispositivo móvil, nuestro celular. Puede ser que lo traigamos con contraseña o sin contraseña. Es una forma de evaluarlo para definir ese estado. En lo técnico, no, el dispositivo sí nos provee a nosotros elementos para poder ingresar al dispositivo con una seguridad o no lo tiene. Y en el caso de lo no técnico es aquellas cuestiones que nosotros estamos evaluando, ¿no? Ahora, las evaluaciones de las políticas, que es parte de lo no técnico. Una política no necesariamente tiene que ver con una organización, también tiene que ver con nuestros hábitos y costumbres que tenemos al usar la tecnología. Es muy común que normalmente por desconocimiento no apliquemos ningún elemento o práctica que nos haga que tengamos mejor seguridad tanto en los dispositivos como en los demás. Voy a ver un caso. Tú puedes tener en tu casa un equipo de cómputo y en el cual haces trabajos de una empresa o de tu trabajo, lo que sea, pero también se utiliza para que tus hijos jueguen o para que tus hijos descarguen cosas. Entonces ahí estás teniendo un elemento de inseguridad. Si tú tuvieras una política o una metodología o una buena práctica, decir, ¿sabes qué? Pues si voy a hacer trabajos que involucren un riesgo, pues no voy a permitir que nadie más esté usando este equipo. O no lo voy a permitir que lo estén usando para hacer descargas de aplicaciones que no sé ni su procedencia ni su nivel de seguridad. Otras áreas que se deben de revisar, la seguridad exterior. Estamos hablando mucho de lo técnico. O sea, tengo en mi equipo, que se puedan meter a mi equipo, pero a veces las cuestiones más fáciles son las que se llegan a dar. Si se meten a nuestra casa o a la empresa y se llevan el equipo, pues bueno, también son cosas que tenemos que estar revisando, la seguridad exterior que tiene. Un punto aquí que dice la seguridad de la basura, y específicamente está hablando de empresas, cómo es que la información no tiene ninguna forma, bueno, muchas no tienen forma de que a la hora de que salga destruida o ilegible para alguien más. La seguridad del edificio se refiere a los elementos que existen para que desde la entrada, desde la calle, ingresen hacia nuestra ubicación de trabajo o en nuestras casas, desde la calle hacia nuestra ubicación. Dependiendo de dónde se viva, hay muchas veces que tienes tú un acceso rápido la puerta luego está en la calle, o que tu puerta dé hasta a otro cancel o a otra medida de seguridad, otra puerta, que a su vez esa es la que da a la calle. Esas son medidas de acceso. Ahora, passwords. Yo creo que si hay un elemento crítico en la mayoría de las plataformas son los passwords. Y una de las razones es, ya en ese momento usamos demasiadas aplicaciones, muchísimas. O sea, una persona en lo común puede estar usando su correo electrónico,
una red social, estoy poniendo Facebook, un acceso a una cuenta bancaria, el acceso a su dispositivo móvil. En este punto, lo que acabo de definir son 4 passwords. Una de las cuestiones que más crítica es que el tener un password y luego que se nos olvide, no tenemos esa metodología que permita de que si tenemos varios passwords estén en un lugar resguardado, que el cual esté resguardado con un único password que te brinda acceso a los demás. Pero todos esos elementos tienen un riesgo. Muchas personas yo conozco que usan un solo password para todo, para su dispositivo móvil, para su acceso a sus redes sociales, para el acceso bancario. Entonces eso es un riesgo enorme que cualquier persona con un conocimiento básico puede llegar a vulnerar. Otra de las cuestiones que pueden existir con lo de los passwords, ¿no? Que se generan demasiado débiles. ¿A qué me refiero con debilidad? Que no cumplen reglas y criterios para que no puedan ser vulnerados a través de métodos simples, ¿no? Un ataque, por ejemplo, en la primera sesión hice una demostración de un ataque por diccionario. Y hay otra clase de ataques híbridos que buscan tener passwords que no tengan tanta complejidad en caracteres y que sean del menor tamaño posible. Entonces, una persona cuando está poniendo un password en un dispositivo móvil o en una aplicación bancaria o lo que sea, lo que está buscando es que sea fácil para él, para recordarlo, pero o que tenga referencia a algo acerca de él. ¿Cuántas veces no hemos visto personas que ponen su fecha de cumpleaños o la fecha de cumpleaños de la esposa o del esposo, la fecha de nacimiento de su hijo, el nombre de la mascota, del papá, entre otros, que tienen un significado para la persona, las cuales, si en un momento determinado hay alguien que los conoce un poco, puede llegar a fácilmente buscar una alternativa de ingreso a través de esa información que nosotros mismos estamos generando, ¿no? Por el tipo de password que usamos. Yo sé, muchas veces es complicado que se esté generando password con niveles de complejidad alto porque podemos llegar a extraviarlos y nos va a generar otro tipo de problemas, pero más problema va a ser en el caso de que sea vulnerado esa parte. Luego viene la ingeniería social, la evaluación de la ingeniería social. Yo creo que aquí todos somos vulnerables a la ingeniería social. Es la capacidad que puede tener otra persona de convencernos de hacer algo, ¿no? Había una máxima en la seguridad informática que decía que el equipo más seguro era aquel que estaba apagado. Pero con la ingeniería social eso se acabó porque tú puedes convencer a una persona de que encienda el equipo. Entonces ya te saltaste esa máxima que decía el equipo más seguro es el que está apagado. Entonces la ingeniería social es una de las cuestiones que más en la actualidad se explota. Hay muchas personas que piensan que la ingeniería social se basa en hacer autentificaciones con plataformas que son similares a la que queremos evaluar, por ejemplo, el banco, que nos manden una página que se vea igual, con un correo similar y todo, y a través de eso poder obtener la información. Sin embargo, uno de los puntos de la ingeniería social es el contacto humano, no tanto usar tecnologías. Ahora, la clasificación de los datos, un punto muy importante. Normalmente yo en muchos análisis que he hecho no he encontrado una persona que lleve una organización en lo que tiene almacenado en sus equipos. De tal forma que solamente tenga lo indispensable y lo que es necesario para su constante operación. Se agarran tomando fotos en todos lados de diferentes personas con diferentes cosas y se acumulan en un mismo sitio, que es el lugar donde es la galería, donde está toda la información de las fotografías, hablando de un punto de datos, ¿no? Otro punto es las notas personales que se vienen ahí o la información que se almacena en el dispositivo para que pueda seguir operando las diferentes plataformas. Ahora, parte de las cuestiones que tenemos que hacer evaluación es administrar el riesgo. Si yo no tengo no hago transferencias bancarias, lo único para lo que utilizo las redes sociales es para, pues, nomás ver, pero realmente yo jamás publico, no tengo información relevante en ellas, no manejo cuestiones
de trabajo en el dispositivo móvil, bueno, el riesgo de que se lo puedan llevar evaluándolo sería insignificante, porque no te representaría algo que pudiera llegar a afectarnos en que nosotros pudiéramos seguir. A lo mejor la pérdida del dispositivo nos puede causar en la parte económica, pero no en el manejo de la seguridad de la información. Entonces, ¿qué es lo primero que tenemos que hacer? Identificar si existe un riesgo. O sea, ¿existe algún eh, riesgo de que se puedan llevar ese dispositivo y ahí en su interior tenga yo algo que me pueda comprometer? O sea, normalmente sí es así, o sea, porque hasta las fotos de nuestros hijos o las fotos de los papás, y recuerden que lo que acabo de comentar, un dispositivo móvil, aun cuando no lo autoricemos, siempre está almacenando la geolocalización que nosotros tenemos. Entonces, ¿sí existe un riesgo? Sí. Ahora, por cada una de las cosas que involucran nuestra vida cotidiana, tenemos que hacer una evaluación de esos riesgos. Si se llama mi equipo de cómputo, ¿qué me pasa? Yo a veces he encontrado en las evaluaciones que hago de personas que trabajan conmigo, siempre se les está solicitando que hagan un respaldo tanto en la nube, pero también como un método alternativo en un dispositivo móvil, en un disco duro móvil o en un método de almacenamiento externo. Pero hacen el respaldo y luego se llevan el dispositivo móvil con ellos, ¿no? El disco de almacenamiento o sistemas de almacenamiento externo. Da lo mismo, o sea, si se llevan el equipo, se van a llevar también el dispositivo móvil, el método de almacenamiento externo que se esté. Entonces, ahí tienes identificado que existen dos puntos específicos, ¿no? Del riesgo. Ahora, viene la parte de analizar. Ya identificaste el riesgo, ahora analiza qué tanto impacto podría tener en tu vida cotidiana ese riesgo que ya identificaste. Un punto, estoy hablando mucho de dispositivos móviles, pero por ejemplo, nuestra cartera o donde guardamos nuestras identificaciones y guardamos nuestro dinero. Si se lo llevan, ¿qué es lo que nos puede causar? Obviamente, si traemos dinero, pues la pérdida del dinero, pero si traemos identificaciones, tarjetas de crédito o alguna otra cosa en ese lugar, pues nos va a generar un impacto porque si queremos recuperarlas, pues va a haber un tiempo de retraso y todo. Y si lo necesitamos constantemente para poder trabajar, pues bueno, nos va a bloquear nuestro trabajo, entonces nos va a generar un impacto más grande, ¿no? Que a eso se refiere la evaluación del riesgo. Si el impacto no genera mayor cosa más que comprar otro dispositivo móvil o comprar otra cartera, bueno, pues entonces no tiene caso que generemos ninguna estrategia de protección porque pues el impacto es muy bajo. Ahora, ¿qué tratamiento se debe seguir para los riesgos en general? Primero, se establece el contexto de la identificación de los riesgos. Una vez que los tenemos identificados, evaluamos y analizamos qué tanto nos podría llevar a afectar esos como tales, esos riesgos o cualquier cosa que se presente. Y después, tratar de los riesgos y comunicar. ¿A qué me refiero con esta parte? Eh, Tú ya que identificas que tienes un riesgo, entonces buscas una alternativa para protegerte. Si tú no eres experto en cuestiones de comunicaciones, seguridad, dispositivos móviles o dispositivos de almacenamiento o cualquier sistema electrónico, bueno, hay gente que es experta en eso, que te puede ayudar a dar un seguimiento. Entonces, eso es tratar para darle un seguimiento. Vamos a ver un pequeño video que nos explica cómo tenemos que tratar los riesgos en base a, ya detectamos la amenaza, como lo mostré aquí, la identificamos, ya la analizamos, ahora la evaluamos. ¿Qué tanto vale la pena que nosotros invirtamos en prevenirla o minimizarla? Y esto lo pongo muy en claro porque, como vimos en el video anterior, hubo una etapa del tiempo que era muy cerrado, ¿no? Tú en una empresa o de manera personal tenías un equipo y yo conozco muchas gente que todavía piensan así, ponen un antivirus o algún tipo de software que los protege contra ciertos tipos de amenazas y creen que con eso ya están protegidos. Cuando en la realidad ahorita ya existen muchísimas formas que te puedes saltar esos elementos. Entonces, ese anillo que tú pusiste de seguridad que te genera un tipo de protección, pues no es tan efectivo. Pero
Una vez que identificamos nosotros el riesgo y que sí nos puede generar un problema, entonces tenemos que evaluarlo, qué tanto, qué nivel tiene el riesgo, si es un riesgo alto, medio o bajo. Si es un nivel bajo, no le van a estar invirtiendo en comprarse una plataforma que monitoree la seguridad porque te va a costar y aparte no lo vas a poder hacer con todo. Si tienes 20 amenazas que ya identificaste, tratar las 20, a menos de que éstas tengan un impacto alto, es inviable en lo económico y en tiempo, porque siempre hay que dar prioridad a lo que más impacto nos va a generar. Entonces, vemos este video. Bueno, análisis de riesgo. Recuérdense que anteriormente yo les dije que cualquier contramedida nunca iba a ser suficiente para llevar un riesgo a nivel cero. Toda vez nosotros entremos en un negocio, deseamos abrir un negocio, por ejemplo un e-commerce, yo siempre hago esta analogía, no podemos decir que nuestro riesgo va a llegar a cero, por más que pongamos un firewall, un IPS, por más que segmentemos la red, por más que pongamos un buen firewall en la DMZ, no sé. Cualquier contramedida nunca va a poder llevar un riesgo a cero, ¿verdad? Entonces nosotros tenemos que hacer un análisis de riesgo para ver cuál es el riesgo resultante de tener algún negocio como tal y de las contramedidas que tengamos. Entonces para eso primero tenemos que tener gobierno y gobernanza sobre nuestra información. Es decir, nosotros tenemos que saber qué tenemos. Tenemos que empezar con un inventario de datos, ¿verdad? Es decir, bueno, tenemos ¿Estás estos jugando servidores con virtuales, eso? estos servidores físicos, tenemos este tipo de información, dónde está localizada, tenemos estos registros, estos archivos, estas políticas, estos dispositivos, estas laptops, estos celulares, bueno, y en teoría entender que tenemos que saber qué tenemos, valga la redundancia, ¿verdad? Eso se llama gobierno y gobernanza de la información, ¿verdad? Saber qué tenemos y cómo lo estamos controlando, ¿verdad? Toda vez tengamos una buena vista o un buen inventario de datos o una buena lista de datos, podemos clasificar esa información. Es decir, bueno, la clasificación o las etiquetas que pongamos, pues puede ser basado en la confidencialidad de cada información o en la sensibilidad de cada información. Podríamos decir, bueno, estos activos son top secret, estos son confidenciales, estos son públicos. Podemos clasificar la información por proceso de negocio, es decir, bueno, yo tengo venta de mis productos en línea, pues cualquier activo que soporte ese proceso de negocio pues va a ser clasificado en este grupo, ¿verdad? Y podríamos utilizar cualquier esquema de clasificación de la información. Al final tenemos que saber que tenemos que etiquetarla y clasificarla, ¿verdad? Tenemos que saber qué tenemos y a qué grupo pertenecen. Esto con el fin de poder tener una buena relación un buen conocimiento del impacto que podría tener esto, ¿verdad? Es decir, cómo me va a impactar si yo pierdo este activo en específico. Por ejemplo, si los clasificamos por proceso de negocio y tenemos un e-commerce, pues mi venta de artículos en línea podría ser un proceso de negocio principal, ¿no? Entonces el web server, la base de datos, el firewall delante del web server, todo estos son activos que soportan este proceso de negocio. Entonces yo ya podría saber si alguien vulnera alguno de estos activos, por ejemplo, se roban la información de la base de datos, yo ya podría decir, bueno, esto podría ser el impacto en esta imagen, en la imagen de mi negocio, podría perder esta cantidad de clientes porque ya no confían en que yo estoy salvaguardando, perdón, su información de una forma pues apropiada. Podríamos tener multas de las regulaciones, por ejemplo, si teníamos ciudadanos europeos, GDPR nos podría poner una multa muy alta. Y bueno, podríamos ver cuál es el impacto al final, pérdida de clientes, pérdida de dinero, pérdida de negocio, multas, etcétera, etcétera, incluso hasta cárcel, ¿no? Esto podríamos ver cuál es el impacto, pero no podríamos hacer este análisis de impacto que por cierto se llama Business Impact Analysis, el famoso BIA, ¿verdad? El análisis de impacto de negocio. No podríamos hacerlo si no tenemos ni siquiera clasificada la información y mucho menos si no tenemos un inventario de los activos que nosotros tenemos en la organización, ¿verdad? Ahora bien, el impacto, muchas veces decir cuál va a ser el impacto a la primera, pues es un poco difícil, especialmente porque muchas veces este proceso se inicia desde cero y no se tiene un histórico, digámoslo así. Entonces tenemos que hacer, bueno, hay dos tipos de análisis, uno cualitativo y uno cuantitativo, ¿verdad? Como su nombre lo indica, el cualitativo pues es de cualidad, ¿verdad? Al final aquí tenemos que depender del dueño de la información o el data owner, que es el último responsable de salvaguardar el activo, ¿verdad? Entonces, supongamos que el dueño de la información va a ser el gerente de IT para el servidor de la base de datos o cualquier persona que sea el dueño de la información. Al final, nosotros tenemos que decidir quién es el dueño de la información, ¿verdad? Entonces, supongamos que es el gerente de IT.
el dueño de la información. Y él me va a decir, bueno, entonces yo creo que este sería el impacto o aquí o a este proceso de negocio tendríamos que llegar a perder o podríamos perder, y si perdemos este proceso de negocio, pues perdemos $50,000 por minuto, y si perdemos $50,000 por minuto, los clientes se van a molestar, vamos a perder clientes, se van a ir con la competencia, y bueno, podríamos pues tener un mejor análisis de impacto de negocio si tenemos bien definido quién es el dueño de la información y quién es el custodio de la información. A ver, el dueño de la información es el que podría decidir qué política vamos a implementar, por ejemplo, la política de encripción, y el custodio de la información es el que lleva a cabo el proceso para cumplir con esa política. Es una analogía muy fácil de hacer, ¿verdad? El dueño de la información es el último responsable y es el que dicta cómo se deben de salvaguardar los activos, o qué activos o qué políticas van a salvaguardar los activos, y el custodio es el que pues sigue los pasos y procedimientos para cumplir esa directriz que dio el dueño de la información, ¿verdad? Ahora bien, ¿cuál es la fórmula entonces para obtener el riesgo? Ahorita ya tenemos la primera parte de la fórmula, que es el impacto, ¿verdad? Con el Business Impact Analysis, otra vez, derivado de un inventario de activos y de una clasificación y etiquetado de la información, podemos tener una buena idea de cuál sería el impacto del negocio, ¿verdad? Entonces ya tenemos la primera parte de la fórmula del riesgo. La segunda parte es la probabilidad, ¿verdad? La probabilidad de que una amenaza pues explote una vulnerabilidad, ¿verdad? Entonces, como su nombre lo indica, la probabilidad viene de las amenazas y de las vulnerabilidades. Otra vez, a mí me gusta hacer esta analogía. Hace mucho tiempo, para el tema del ransomware, salió una vulnerabilidad muy conocida que se llamaba Eternal Blue, que básicamente era una vulnerabilidad de día cero en todos los sistemas operativos Windows que tuvieran el puerto SMB o el protocolo SMB activo, ¿verdad? Entonces, aquí la probabilidad podría ser la misma si lo vemos desde el punto de vista desde la vulnerabilidad. Sí, la vulnerabilidad va a ser la misma para cualquier empresa que tenga ese sistema operativo o esa versión de Windows, ¿verdad? Sin embargo, los atacantes posiblemente no estén interesados en la panadería de la esquina o en la tienda de la esquina de nuestro barrio, pero sí estén interesados en un banco local o un banco regional, ¿verdad? Entonces, si bien la vulnerabilidad es la misma para la tienda de la esquina que para el banco regional, la amenaza posiblemente no sea la misma. La amenaza posiblemente sea un hacker local o un niño aburrido con conocimientos versus un crimen organizado, ¿verdad? Entonces, aquí la probabilidad siempre es algo de ir jugando con ella, y créanme que es algo difícil de decir, bueno, esta es la probabilidad, este es el impacto, así se calcula. Es un poco, digamos, tenemos que tener fórmulas matemáticas ahí para poder llegar a esto de un análisis cualitativo a un análisis cuantitativo, ¿verdad? Entonces, teniendo la segunda parte de la fórmula, que es la probabilidad, entonces el riesgo podríamos decir que es impacto por probabilidad. Y entonces aquí es donde vamos jugando con los riesgos, ¿verdad? Ahora bien, podríamos agregar una tercera variable a esta fórmula, que son las contramedidas que ya tenemos, porque es muy probable que ya tengamos alguna forma de contramedidas, ¿verdad? Un firewall, un antivirus, un anti-malware, lo que sea, ya tenemos una contramedida. Entonces podríamos decir que una fórmula extendida del riesgo son probabilidad por impacto menos contramedidas, es decir, la contramedida pues va a apalancar o a mitigar un poco las amenazas que tengamos presentes, y por ende va a bajar la probabilidad, ¿verdad? Entonces podríamos decir que esa es la fórmula del riesgo como tal. Y entonces aquí tenemos un tema. Si nosotros tenemos tres riesgos, nosotros identificamos tres riesgos, uno alto, uno medio y uno bajo, otra vez del resultado de la fórmula de impacto por probabilidad. Dejémoslo con impacto y probabilidad de momento para este ejemplo, y supongamos que tenemos un riesgo de 75%, uno de 50% y uno de 25%. Y entonces nosotros venimos y le preguntamos a junta o al tema financiero o al CEO o al dueño de la organización. Le decimos, bueno, ¿cuál es tu nivel de riesgo aceptable? ¿Cuál es tu apetito del riesgo? Y nos dice, bueno, mi apetito del riesgo es 50 o es 55, por ejemplo. Entonces, bajo este ejemplo, nosotros deberíamos de invertir todo el budget que tenemos en mitigar el riesgo de 75%, porque al final todo lo que esté abajo de 55% pues va a ser riesgo aceptado. Obviamente nosotros tenemos que hacerle ver al dueño de la empresa o a la junta directiva o a quien sea que reportemos que siempre va a haber un riesgo, ¿verdad? Nosotros lo que estamos haciendo es reduciendo el riesgo a su máxima expresión con el budget que nos dieron, y bueno, ellos ya deciden si lo aceptan o no. Porque también está el escenario que nos digan, cuando nosotros les expliquemos, mira, tenés la probabilidad del 50% de que nos pongan una multa de $600 millones, como acostumbran a hacer las multas de GDPR, que él te diga, bueno, él o ella te diga, bueno, entonces aquí mejor reduzcámoslo a un 25%.
25%. Y aquí está un budget adicional para que lo puedas hacer, ¿no? Entonces ahí es donde vamos jugando nosotros con el riesgo. No es solo poner contramedidas a lo loco, sino que tenemos que ver qué contramedidas vamos a poner para reducir riesgos específicos. Y recuérdense que esto, cuando hablamos de riesgos, ya tomamos en cuenta los activos más importantes, porque estos salieron del BIA, ¿no? Del Business Impact Analysis. Nosotros teniendo los activos de parte del BIA, o los activos más importantes o que más nos van a hacer impacto, pues es más fácil ver dónde es que tenemos que poner las contramedidas específicas, y ya no solo decir, bueno, vamos a comprar un firewall y vamos a comprar un antivirus y proponer soluciones muy genéricas, ¿verdad? Vamos a proponer soluciones un poco más certeras y con un target más específico para poder reducir un riesgo muy importante o los riesgos más altos que tengamos dentro de la organización, ¿verdad? Y para esto, para demostrarle a Junta otra vez que nosotros no somos un gasto, sino que somos una inversión, existe un tema que se llama ROSI, R-O-S-I, que se llama Return of Security Investment. Básicamente es igual que el ROI, solo que es el con la S ahí metida, ¿verdad? Que es el retorno de la inversión en seguridad, ¿verdad? Aquí donde podemos decir, bueno, nos iba a costar esto o tenemos una probabilidad del 75% de perder 600 millones y con $100,000 que me diste de presupuesto, pues yo lo logré reducir a un 25% de riesgo, ¿verdad? Entonces ese es un riesgo aceptable para Junta y bueno, se acepta y ya logramos nuestra meta. Recuérdense, nuestra meta no es que nunca nos vulneren, sino que nuestra meta es reducir el riesgo de las vulnerabilidades, de que una vulnerabilidad explote una amenaza, ¿verdad? Y entonces así es como en pocas palabras podríamos decir que se calcula el ciclo de vida del riesgo, ¿verdad? Ahora, cuando nosotros decimos, bueno, ya sé cuál es el riesgo, ya sé qué controles voy a poner en marcha, porque ojo, que no tiene sentido, supongamos que sea un 75% de riesgo, sí, pero el impacto eran $10, $15. Pues no tiene sentido comprar una solución de $30, $40 si mi impacto es $10, ¿verdad? Ojo que la contramedida no puede ser más cara que el impacto. Eso es lo que estoy tratando de decirles. Si vamos a proponer una solución, pues que no se pase de lo que realmente el impacto es. Y cuando empecemos a dar todos estos términos, créanme que la seguridad va a dejar de ser algo técnico y se va a convertir en algo de negocio, que les va a convenir a los dueños del negocio, valga la redundancia, y vamos a empezar a sentarnos en la mesa de los CEOs, ¿verdad? De los CIOs, CFOs, etcétera, etcétera, ¿verdad? Y al final tenemos el tema de las mitigaciones o cómo vamos a decir si el riesgo o qué tratamiento del riesgo vamos a poner en marcha, ¿verdad? Primero tenemos la aceptación del riesgo, que es la más fácil, ¿no? Primero la aceptación del riesgo donde decimos, bueno, aquí es un 75%, yo realmente no tengo plata para mitigar este riesgo, que se queda así como está. Y de repente pasa, pues vamos a tener que absorber las consecuencias y si vamos a cerrar, pues vamos a cerrar, ¿verdad? Esa es la aceptación del riesgo. Luego tenemos la mitigación, que es lo que acabamos de discutir, ¿verdad? Es decir, bueno, yo tengo $100,000, voy a utilizarlos para reducir el riesgo de 75% a un 25%, que es el riesgo aceptable que me dio la junta directiva, ¿verdad? Luego tenemos la transferencia del riesgo, que esto es básicamente adquirir un seguro, un ciberseguro que está muy de moda ahora, ¿verdad? Es decir, si a mí me pasa algo, pues yo tengo un seguro que me va a cubrir todos los daños. Y ojo que aquí con los daños, se recuerdan que hablamos de las penalizaciones en los SLAs para nuestros proveedores, pues exactamente lo mismo para los seguros, ¿verdad? Si nosotros vamos a poner un seguro, pues tengamos en cuenta las penalizaciones de las regulaciones, el daño en la imagen, la pérdida de clientes, etcétera, etcétera. Todo esto tenemos que ponerlo en un seguro si es que vamos a decidir transferir el riesgo. Y el último es evitarlo, ¿verdad? Es decir, bueno, si yo tengo un e-commerce y voy a abrir una página web, pero veo que en línea pues mi producto tal vez no se vaya a vender mucho o realmente no me conviene en términos de negocio, pues igual y no lo abro la página web y yo evito el riesgo, ¿verdad? Y ya no hay problema acá. Ahora bien, como les había dicho al inicio, todo esto se tiene que hacer primero de una forma cualitativa. Si nosotros no tenemos histórico, por ejemplo, de cuántas veces se vulneró la base de datos el año pasado, por darles un ejemplo, pues no tendríamos una percepción real de cuál es la amenaza, de cuál es la vulnerabilidad, de cuál es la probabilidad que tendríamos de que esto pasara, ¿verdad? Entonces tendríamos que empezar con un análisis cualitativo. Eso recuérdense que queda a discreción del dueño de la información decir, bueno, yo creo que esta sería la probabilidad y este sería el impacto y pues algo más cualitativo.
El truco acá es ir evolucionando este análisis de riesgo poco a poco. De repente, al segundo o tercer año de ir evolucionando, ya podríamos decir, bueno, el año uno tuvimos esta cantidad de hackeos, el año 2 esta cantidad de hackeos, el año 3 esta cantidad de hackeos, el impacto de las pérdidas económicas fueron $100,000, $200,000. Entonces, sí, podemos ir migrando esto de algo cualitativo a algo más cuantitativo, ¿verdad? Donde podemos ya empezar a hablar de números y podemos llevar nuestro análisis de riesgo, pues, al siguiente nivel, ¿verdad? Como pudimos ver ahorita Sí. en el video, uno de los temas más importantes con la evaluación es que siempre tenemos que tener en consideración que si lo que deseamos proteger es menos valioso que la solución que vamos a implementar, pues entonces no vale la pena el riesgo. A menos de que eso sea tan importante, aunque en términos cuantitativos sea menor, que necesitemos protegerlo. No sé, algún secreto que tenga alguien por ahí, que eso puede ser que no sea tan relevante, pero sí es muy importante. Entonces, bueno, en esa parte sí tienen que evaluar si vale la pena realizar la inversión. Ahora, otro de los puntos muy importantes que tenemos que tener en mente es que una vez después de haber realizado la evaluación y el análisis, viene a diseñar esa estrategia. ¿Qué vamos a hacer? Si nosotros consideramos que tenemos un riesgo potencial de que se lleven la información que está dentro de un dispositivo móvil o de nuestro equipo de cómputo, bueno, ahí tenemos que planear qué es lo que tenemos que hacer para poder definir una política o una práctica que me ayude a minimizar ese riesgo. Lo que tenemos que tener en cuenta al momento de diseñar una práctica o una política de seguridad es, primero, cuántos empleados están accediendo a Internet. Ahorita en este punto del tiempo es muy complicado hacer una medición así porque las personas llevan dispositivos que son de su propiedad a las empresas. Entonces, hay veces que no utilizan la tecnología de la empresa para poder acceder a Internet. Esta forma de medirlo era cuando pues, las empresas tenían un control como tales de los dispositivos. En la actualidad es muy complejo esa parte, ¿no? Hay algunas personas que sí siguen usando la infraestructura, sobre todo cuando no tienen las posibilidades de estar usando sus propios datos, pero bueno, una persona con posibilidades económicas podría estar usando su propia infraestructura dentro de nuestra propia organización. Ahora, problemas que tenemos con el uso de la red o el correo electrónico. Ponen el correo electrónico porque aún en este momento del tiempo es uno de los métodos más confiables para que se pueda intercambiar información que deje una trazabilidad y una evidencia. Entonces, el problema, y aparte, bueno, una de las cosas que hace que esté bien el uso del correo electrónico, pero a su vez que esté mal, es que es muy fácil hacer un cambio de tal forma de que podamos meter un tipo de ataque dentro del correo electrónico que pueda vulnerar nuestra propia infraestructura. Ahora, ¿cuántos empleados utilizan información confidencial o privada dentro de nuestra organización? Si existen personas que manejan información, por ejemplo, nóminas o análisis financieros o información de nuestra propiedad intelectual, bueno, ¿cuántos lo hacen, no? ¿Cuántas personas ingresan de manera remota? Ahora, con lo de la pandemia, esto se incrementó muchísimo. Pero, siendo honestos, la mayoría de las empresas no estaban preparadas y tampoco tienen los recursos para proveernos accesos seguros a nuestra propia a la infraestructura de la empresa con nuestra propia infraestructura de nuestras casas o propietarias. Esto porque el implementar soluciones que permitan el acceso a la infraestructura local conlleva meter tanto hardware como software que permitan esa comunicación. Ahora, ¿cuánta dependencia tenemos de los recursos informáticos? En este punto del tiempo, la dependencia es enorme. Casi por lo regular, mínimo se debe de tener un equipo móvil como una laptop para poder continuar con nuestras operaciones. No todas las operaciones se pueden realizar de manera remota. Hablando de operaciones dentro de una empresa o de una institución, pero sí la mayoría de las operaciones. Ahora, uno de los puntos que genera más conflicto cuando se va a implementar políticas dentro de una organización es que las personas acepten el cambio. Si
una persona o un dueño no está con la disposición de aceptar las nuevas políticas, va a empezar a generar un ambiente que nos va a evitar que tenga éxito la implementación de una política. Entonces, concientizar o socializar las políticas permiten que tengan una mejor aceptación, pero sobre todo que esté respaldado de que haya consecuencias en caso de no seguirlas. Empresas grandes tienen mucha burocracia que hace que avancen muy rápido las cosas, pero a su vez tienen mayor nivel de protección que empresas que no generan políticas y son menos restrictivas. Hay lugares que yo he analizado, sobre todo despachos de contadores, arquitectos o algunos ingenieros, que están expuestos a que se lleven sus propuestas, cotizaciones con la competencia, que es como un espionaje eh, empresarial, y eso a su vez genera un problema. Y este problema es que pueden perder las licitaciones, pueden perder los contratos o pueden perder otras cosas. Entonces, una de las primeras cosas que se debe de tener es concientizar que el manejo de la política es para preservar lo que por ley le corresponde a las organizaciones, o en el caso de manera personal, todo lo que nosotros generamos, toda nuestra capacidad de creación también que sea protegida. Pongo aquí unos ejemplos de cómo seguir con la concientización. Es pegar letreros en lugares estratégicos, dar premios porque se sigan las normas. Hay muchos lugares que tienen esa parte de socializar, que se pueda evaluar a través de exámenes en línea o crear eventos de seguridad informática. Creo que el que mayor impacto tiene muchas veces es el de crear eventos de seguridad informática. Que la gente conozca que está en riesgo y que puede generarse ese riesgo. La mayoría de las cuestiones por las cuales hay vulnerabilidades es porque se aprovechan del eslabón más débil. Entre menos conocimiento se tenga de que puedas llegar a ser vulnerable, más fácil es que puedas ser vulnerado en tus dispositivos o en tu información. Y bueno, una etapa que genera mucho estrés, sobre todo en el ámbito de implementaciones de políticas de seguridad, pues es la implementación, es decir, que ya se pongan a trabajar estas políticas. Es complicado porque normalmente cualquier persona tiene resistencia al cambio, cualquier organización tiene resistencia al cambio. Y una política muchas veces genera que un retraso o un espacio de tiempo en cómo se venía trabajando a cómo se trabaja nuevamente. Y eso ocasiona de que se genere resistencia. Si no tiene una buena socialización, la implementación siempre termina siendo un fracaso, hasta de manera personal. Cuando nosotros generamos una idea, una práctica, decir, bueno, voy a todos los días a bajar la información que traigo en mi teléfono o quitar todo aquello que no me sirva, si eso nos está generando un trabajo extra, al principio, considerando que pensemos que los beneficios son muy altos, podemos seguir con ello. Pero con el tiempo se nos va a empezar a hacer una carga pesada y vamos a empezar a hacer excepciones hasta el momento de dejar de usarla, ¿no? Entonces, las implementaciones por lo regular, por eso tienden a ser un fracaso como tal, si no se lleva una metodología correcta para realizar estas implementaciones. Después viene una parte que se denomina administración y soporte. Una vez que ya tienes implementadas unas políticas o prácticas, es darle un seguimiento. Y este seguimiento establece que nosotros podamos vigilar que se estén llevando a cabo, tanto en lo personal como en el ámbito empresarial o institucional. Es un proceso complicado porque requiere personal que esté en forma de vigilancia, que muchas veces genera más estrés porque las personas, pues al sentirse vigiladas, se sienten limitadas y eso puede generar que uno no haga las cosas como se le faciliten más. Hasta en el ámbito personal se llega a tener una situación en la cual si yo no puedo usar de la misma manera mi celular o mi laptop,
pues nosotros internamente pensamos, es que esto no sirve, o sea, se supone que la tecnología nos debe facilitar la vida y no complicárnosla. Pero muchas veces las amenazas son tan fuertes en general que nosotros tenemos que considerar si vale la pena o no el esfuerzo de seguir con la implementación de una buena práctica o una. Bueno, continuando con la parte del soporte, de la administración de soporte, que es el seguimiento como tal, aquí viene generar evidencias que se está llevando a cabo, hacer análisis forenses que permita determinar si realmente se llevó de la manera correcta. Un punto importante es definir responsabilidades y causantes de problemas. Si somos nosotros, pues que los únicos que usamos esa tecnología, bueno, vamos a ser nosotros que tengamos esa cuestión, no hay nadie más involucrado. Pero en las organizaciones normalmente tenemos personas rebeldes que tratan de saltarse todo lo que se ponga, en algunas ocasiones como cuestión de reto y otras cosas para demostrar que no están de acuerdo con la política implementada. Dice los 4 puntos para concientizar. Hay más puntos, o sea, no solamente son 4, hay muchísimos más puntos. Uno de los que yo he visto que tiene mucho éxito es en la socialización, que viene siendo la creación de eventos de seguridad informática que nos va a llevar a nosotros a que la gente conozca los riesgos que puede llegar a tener y los problemas que puede llegar a tener. Ahora, hay personas que me están diciendo, ejemplo para envenenar un correo para un objetivo. Vamos a ver temas de tipos de ataque. Cuando ya veamos ese tipo de ataque, podemos ya tocar temas muy específicos para poder generar, por ejemplo, una saturación de una bandeja de un correo electrónico o saltarse medidas de seguridad de sistemas para proteger de spam, entre otras, ¿no? Me preguntan aquí, ¿cómo recomiendas comenzar a hacer una gestión de vulnerabilidades basadas en el riesgo? ¿Cómo recomiendo? Uno de los puntos que me han ayudado a mí mucho es que lo primero es identificar todo lo que yo tengo, tener un inventario. En la mayoría de los lugares ni siquiera tienen idea qué es lo que tienen. También dentro de ese inventario se tiene que saber qué son dispositivos o equipos que son propiedad de la organización y cuáles no lo son. Y una vez que ya se lo tenga, ¿qué persona es la que los tiene? No es lo mismo que, por ejemplo, una persona que se dedica a barrer dentro de una empresa traiga un dispositivo móvil a que lo traiga, por ejemplo, un director de un área. Entonces tienes que evaluar esa parte, decir qué persona lo trae, qué dispositivos traen, qué entra, qué está dentro de la propia empresa, quién usa la infraestructura de la empresa, quién usa su propia infraestructura, porque el hecho de traer un dispositivo móvil con capacidad de transmisión de datos, ya estoy usando mi propia infraestructura, no necesariamente la de la empresa. Y el parte del ciclo de la seguridad informática es, una vez que tú identificaste esto, no se acaba cuando tú terminas a hacer el diseño y empiezas a administrarlo. Tienes que volver a evaluar, volver a hacer un análisis, porque nada es constante. El ciclo de la seguridad informática, ese es uno de los puntos más críticos. Normalmente siempre son formas de que están cambiando día a día. Los riesgos que tenemos en este momento son más en las casas, porque de las casas, usando equipos propietarios, estamos ingresando a las empresas y muchas empresas no tienen sistemas de seguridad que validen que la información que estoy ingresando a esas organizaciones pues sea la correcta o no tenga ningún tipo de amenaza.